Merrow Blacklock estaba junto a la ventana panorámica de su despacho, removiendo distraídamente su café cuando sonó el teléfono. Miró la pantalla. Garrick. Su marido no solía llamar a esas horas, prefería los mensajes de texto. «Garrick, ¿pasa algo?» «Hola, cariño». La voz de su marido sonaba inusualmente alegre. «Quería darte la noticia. Tu negocio está vendido. Me voy de crucero. Adiós». Murrow se quedó un segundo aturdida, sin despegar el teléfono de la oreja, aunque la conexión ya se había cortado. ¿Vendido? ¿Su empresa? La misma que su abuelo se había pasado toda una vida construyendo y que le había legado a ella personalmente. La taza resbaló de sus manos y se hizo añicos en el suelo, pero Merrow ni siquiera se inmutó. Se hundió lentamente en la silla y volvió a marcar el número de su marido. Siguió sonando, pero no hubo respuesta. Al quinto timbrazo saltó el buzón de voz. «¿Cómo que han vendido el negocio?» Su voz era tranquila pero firme. «Llámeme inmediatamente». Pasó los siguientes 30 minutos llamando a Garrick una y otra vez, hasta que se dio cuenta de la inutilidad de estas acciones. Se levantó de la mesa y abrió la caja fuerte que había en un rincón del despacho. En ella estaban todos los documentos importantes relacionados con Blacklock Property Development. Al revisar las carpetas, descubrió que faltaban varios contratos importantes, los documentos de transferencia de títulos que había firmado hacía 3 años, los estatutos originales, el testamento de su abuelo. Nada de eso estaba allí. Murrow cogió el teléfono y marcó el número de la oficina central de la empresa. «Buenas tardes, Blacklock Property. ¿En qué puedo ayudarle?» La familiar voz de Penélope, su secretaria personal, sonó como de costumbre, como si no hubiera pasado nada. «Penélope, soy Murrow. Necesito que contactes con Freeman inmediatamente. Dile que es urgente». «¿Murrow?» Penélope sonaba confusa. «No estoy segura de que pueda. El señor Freeman está ocupado con el nuevo equipo directivo. Tuvimos una reunión de emergencia esta mañana». Merrow sintió que una ola de frío le subía desde el estómago hasta la garganta. «¿Qué nueva dirección?» «El señor Parnell y su equipo. Nos dijeron que la compañía fue vendida a Parnell Investments esta mañana. Creía que usted lo sabía». «Póngame con Freeman al teléfono», dijo Murrow. «Inmediatamente». Tras un momento de silencio, la voz de Clarence Freeman, consejero general de la empresa y hombre de su confianza desde hacía más de 20 años, sonó a través del auricular. «Merrow», su voz sonaba cansada. «Estaba a punto de llamarte». «¿Qué ocurre, Clarence? Penélope dice que han vendido la empresa. ¿Hay algún tipo de error?» «Me temo que no. A las 9 o'clock de esta mañana, Garrick presentó toda la documentación necesaria para vender Blacklock Property al grupo Parnell. Todo el papeleo está en orden, incluyendo tu poder notarial». «Yo no di ningún poder». La voz de Murrow se mantuvo firme, pero los dedos que aferraban el teléfono se volvieron blancos. «El documento está fechado el mes pasado. Está firmado ante notario. Garrick dijo que discutisteis largamente esta decisión y que elegisteis no participar en la fase final de las negociaciones». Merrow respiró hondo. No estaba acostumbrada a perder el control y no iba a hacerlo ahora. «Clarence, este poder notarial es falso. Nunca lo firmé ni hablé de la venta de la empresa. Quiero una copia de ese documento y de todos los demás papeles firmados hoy, y la quiero ahora». «Murrow, si lo que dices es cierto». Freeman sonaba genuinamente preocupado. «Pero tengo que dejar constancia. Si el poder es falso, tendrás que presentar un informe policial y...» «Primero el papeleo, Clarence. Estaré en la oficina dentro de 30 minutos». Al colgar el teléfono, Murrow cerró los ojos un momento. El trato con Tobin Parnell, el hombre que llevaba años intentando readquirir sus bienes en el norte de Chicago, que había demandado a su abuelo por una propiedad frente al mar en disputa. No era una coincidencia.
Recomponiéndose, Merrow abrió el portátil y consultó la cuenta conjunta a la que Garrick y ella tenían acceso. La transacción más reciente había sido una retirada de $60,000 esta mañana. Luego comprobó la cuenta principal de la empresa, a la que aún tenía acceso en línea. Menos $480 millones. La cantidad había sido transferida a una cuenta desconocida para ella. 480 millones. Incluso en el estado actual del mercado, su empresa valía al menos el doble. Garrick la había vendido por casi nada. 20 minutos más tarde, Merrow ya estaba entrando en el edificio principal de Blacklock Property en la avenida Michigan. Un edificio diseñado por su abuelo, con una curva característica en la fachada que reflejaba el lago Michigan. Un edificio que ahora no le pertenecía. Clarence Freeman la esperaba en el vestíbulo, con una carpeta de documentos y una expresión de auténtico pesar en el rostro. «La sala de conferencias está libre», dijo en voz baja. «Allí no molestarían a nadie». Subieron a la planta 32, la espaciosa sala de conferencias donde Merrow había celebrado una reunión de directores hacía solo una semana, estaba ahora vacía. Freeman le tendió los documentos. «Aquí está el poder notarial y el acuerdo de compra, todo firmado esta mañana ante notario». Merrow examinó los documentos. La firma del poder se parecía a la suya, pero sabía a ciencia cierta que ella nunca había firmado ese documento. Alguien, obviamente Garrick, había falsificado hábilmente su firma. «¿Dónde está Parnell ahora?», preguntó sin apartar los ojos de los papeles. «Inspeccionando el ala este con el nuevo equipo directivo. Están planeando una gran reorganización». «¿Cuánta gente sabe del trato?» «Toda la alta dirección. Hubo una reunión en el ayuntamiento esta mañana. Parnell quería dejar las cosas claras. Murrow, si esto realmente se hizo sin su conocimiento, tenemos que contactar con el departamento legal inmediatamente. Falsificar documentos es un delito». Merrow volvió a doblar lentamente los papeles en la carpeta. «Lo sé, Clarence, pero primero necesito tener una visión completa». Garrick cogió algunos documentos de la caja fuerte de nuestra casa. «Quiero saber qué más hizo. Puedo sacar todos los extractos de las cuentas de la empresa de los últimos 3 meses. Si hubo alguna transacción inusual, hazlo, pero ten cuidado. Si Parnell sospecha que el trato puede ser cuestionado, empezará a cubrir sus huellas». Al salir del edificio, Merrow marcó el número de su madre. Olivia Blacklock contestó al segundo timbrazo. «Merrow, no llamas mucho a esta hora del día». «Mamá, necesito verte, ahora mismo. Es sobre la compañía y Garrick». Algo en la voz de su hija hizo que Olivia accediera inmediatamente. «Ven a mi casa. Cancelaré todas las citas». La mansión de Olivia Blacklock en la Costa Dorada era un símbolo de dinero antiguo e influencia. Construida por el bisabuelo de Merrow, había seguido siendo el centro del poder familiar incluso después de que la propia Merrow se mudara a un piso más moderno y cercano al centro de negocios. Olivia esperaba en la biblioteca, una mujer alta e impecablemente vestida, cuyos 60 años parecían más una elegante madurez que una vejez. Hizo un gesto a su hija para que se sentara a su lado en el sofá. «¿Qué ocurre?». Merrow resumió la situación sin dejar traslucir emoción alguna en su voz. Cuando terminó, Olivia permaneció un rato en silencio, golpeando con sus largas uñas el reposabrazos del sofá. «Nunca he confiado plenamente en Harry», dijo por fin, «pero ni siquiera de él esperaba una traición. Falsificó mi firma en el poder notarial, vendió la empresa por la mitad de su valor y desapareció con el dinero». Merrow recitó los hechos con voz firme, como si estuviera leyendo un informe trimestral. «Debería haberme dado cuenta de que tramaba algo. Basta». La voz de Olivia se volvió áspera. «Automovilizarte no te va a servir de nada. Necesitamos un plan de acción. Parnell no puede quedarse con Blacklock Property, el legado de tu abuelo. Legalmente, el trato ya está hecho,
Incluso si pudiera probar que el poder fue falsificado, podría tomar meses, si no años, para litigar. En ese tiempo, Parnell podría cambiar completamente la compañía o revender los activos. Parnell también tiene puntos vulnerables, dijo Olivia pensativa. Conozco a bastante gente en el ayuntamiento y en los círculos bancarios, pero primero tenemos que averiguar a dónde fue a parar el dinero de la venta y dónde está Garrick ahora. Merrow sacó su teléfono y abrió la aplicación de localización que Garrick y ella habían instalado hacía unos años, sobre todo por seguridad cuando viajaban. Su teléfono estaba apagado. La última ubicación registrada era el Aeropuerto Internacional O'Hare, Terminal 5. Eso fue hace 3 horas. Vuelos internacionales, asintió Olivia. Hablaba de un crucero, probablemente a Europa o al Caribe. Puedo averiguar más cosas a través de mis contactos en la seguridad del aeropuerto. Primero el dinero, dijo Murrow con firmeza. Tenemos que averiguar a dónde transfirió el dinero de la venta y bloquear el acceso, si es posible. Olivia se levantó y se dirigió al antiguo secreter que había en un rincón de la biblioteca. Abrió el cajón superior y sacó un pequeño cuaderno encuadernado en piel. Voy a llamar a Alden Hawksmoor. Sigue siendo el jefe de seguridad del Continental Bank. Si la transacción pasó por el sistema bancario americano, él podrá rastrearla. Gracias, mamá. Por primera vez en toda la conversación, una emoción se deslizó en la voz de Merrow. Gratitud. No podría haber hecho esto sola. Eres mi hija, Merrow, y la hija de Cassius Blacklock. Tienes su carácter, la misma mente analítica, la misma moderación. Pero ahora vamos a necesitar mis cualidades, sonrió Olivia, y había algo depredador en esa sonrisa. Mi crueldad. Mientras Olivia hacía las llamadas, Merrow repasó una vez más las copias de los documentos traídos de la oficina. El acuerdo se había estructurado para transferir el control de la empresa a Parnell lo antes posible. Estaba claro que Garrick llevaba meses preparándolo, reuniendo poco a poco las firmas y el acceso necesarios. Alden volverá a llamar dentro de 1 hora. Olivia regresó a la biblioteca con 2 copas de brandy. Mientras tanto, tenemos que decidir cómo proceder. La vía legal es obvia, pero lenta, pero tenemos otras palancas. Estoy pensando en Tobin Parnell, dijo Merrow, aceptando la copa. Siempre ha sido un hombre de negocios precavido. Si descubre que compró la empresa con documentos falsificados, podría causarle graves problemas, sobre todo si se enteraran sus inversores. Exacto, asintió Olivia con aprobación. Y no olvides que la presidenta del Comité de Desarrollo de la ciudad es mi vieja amiga Margaret Webster. Todos los permisos para la reurbanización que probablemente planea Parnell pasan por su oficina. No quiero empezar una guerra, mamá. Quiero recuperar lo que es mío por derecho y tratar con Garrick. Es lo mismo, querida, dijo Olivia suavemente. Siempre hay una guerra en nuestro mundo, solo que normalmente se libra en el silencio de las salas de conferencias y en las páginas de los contratos. Sonó el teléfono de Olivia. Contestó. Escuchó durante unos minutos y de vez en cuando hacía preguntas cortas. Finalmente, dio las gracias a su interlocutor y colgó. El dinero se ha transferido a una cuenta del banco Credit Suisse de Zúrich. La cuenta se abrió a nombre de Garrick hace 6 meses. Parece que se ha estado preparando para esto durante mucho tiempo. ¿Se puede bloquear la cuenta? Alden dice que el banco suizo no hará nada sin una orden judicial. Pero tenemos pruebas de la transferencia, y eso es algo. También dice que Garrick tomó un vuelo a Barcelona esta mañana. Barcelona. Merrow lo pensó. Varias compañías de cruceros tienen sede allí. Dijo algo de un crucero por el Mediterráneo hace un par de meses, pero no le presté mucha atención. Averiguaré más. Olivia volvió a coger el teléfono. Y deberías llamar a Edmonia Campbell. Es la mejor abogada corporativa de la ciudad y sabes que puedes confiar en ella. Merrow asintió. Edmonia era amiga suya desde la universidad y estaba especializada en litigios empresariales complejos. La llamaré
Y también tengo que comprobar todos los documentos que Garrick ha firmado en mi nombre durante el último año. Me temo que vamos a encontrar muchas más sorpresas. Saldremos de esta, Merrow. Olivia apretó con fuerza la mano de su hija. Los Blacklocks no caen sin luchar y, desde luego, no se dejan engañar. Mirando a los ojos decididos de su madre, Murrow sintió que la conmoción inicial por la traición de su marido se desvanecía en fría determinación. Garrick había cometido un gran error al subestimarla, y lo pagaría caro. La mañana siguiente a la traición recibió a Merrow con un cielo despejado y un sol implacable. Apenas había dormido, ya que había pasado la noche estudiando los documentos de la empresa que seguían en su poder. Con una taza de café negro cargado, estaba revisando los archivos de su portátil cuando sonó el teléfono. Merrow, soy Edmonia. He recibido tu mensaje. Suena grave. La voz de Edmonia Campbell, como siempre, sonaba concentrada y profesional. Eso era lo que Murrow más apreciaba de su amiga. La capacidad de mantener la profesionalidad en cualquier situación. Gracias por devolverme la llamada tan rápido. Necesito tu ayuda, Ed. Garrick vendió Blacklock Property. ¿Lo hizo? ¿Toda la compañía? ¿Sin tu consentimiento? Sí. Falsificó un poder notarial y algunos otros documentos. Se la vendió a Tobin Parnell por 480 millones y se salió con la suya. Hubo una breve pausa en la línea y Edmonia suspiró. Te espero en la oficina en 1 hora. Coge los documentos que tengas. El despacho del bufete Campbell, Thornton y Asociados estaba situado en un rascacielos de cristal en West Randolph Street. Edmonia se reunió con Merrow en su despacho, una amplia habitación de diseño minimalista y con una impresionante vista de la ciudad. Así que, dijo cuando Merrow terminó su relato y le tendió los archivos delante, vamos a averiguar qué ha pasado aquí. Pasaron las 2 horas siguientes analizando cada documento, comparando fechas y firmas. Mira esto, señaló Edmonia las fechas de varios papeles. Los primeros indicios aparecieron hace 6 meses. Estas son las actas de la reunión del Consejo de Administración. ¿La firmó usted? Merrow miró el documento. Sí, pero hay un cambio en el párrafo 7. En el original solo hablaba de reestructurar la división oriental y aquí añade una cláusula sobre la posibilidad de vender activos. Exactamente. Y aquí está este poder, fechado en enero. La firma se parece a la tuya, pero la redacción es muy amplia, para representarte en todas las transacciones que impliquen activos de la empresa. Yo nunca firmé eso. Merrow sacudió la cabeza. Habría recordado esa redacción. Edmonia asintió. Y el toque final, un poder notarial completo del mes pasado, autorizando a Garrick a concluir la venta sin tu participación directa, firma perfectamente falsificada, debidamente notariada, lo había preparado con mucho cuidado. Merrow se recostó en su silla, sintiendo una pesadez en el pecho. 6 meses. Todo ese tiempo Garrick había estado preparando metódicamente la traición y ella no se había dado cuenta. ¿Qué podemos hacer, Ed? Legalmente podemos impugnar el acuerdo por falsificación. Eso es un delito penal, pero será un proceso largo y Parnell se defenderá. Probablemente alegará que actuó de buena fe sin saber de la falsificación. Mientras que el tribunal está escuchando el caso, podría cambiar la estructura de la empresa de manera significativa. ¿Y si se pudiera probar que sabía de la falsificación, que actuó en connivencia con Garrick? Edmonia golpeó la mesa con la pluma, pensativa. Eso cambiaría las cosas, pero necesitamos pruebas contundentes. ¿Se te ocurre algo inusual en el comportamiento de Garrick en los últimos meses? Reuniones, llamadas telefónicas, viajes. Murrow cerró los ojos, tratando de recrear los últimos meses de su vida juntos. Garrick había sido... ¿Cómo había sido? Habían vivido juntos 8 años, pero ahora apenas recordaba los detalles de sus interacciones cotidianas. Se habían conocido en una recepción benéfica.
Marrow representaba a Blacklock Property como nueva directora de la empresa y Garrick era un ambicioso consultor financiero que acababa de empezar en Chicago. La cautivó con su ingenio y ambición. Se casaron un año después, no por amor apasionado, sino por respeto mutuo y una visión similar de la vida. Al menos, eso le pareció a Marrow. Ha estado viajando más a menudo por negocios, dijo ella despacio. Dijo que tenía que ver con nuevos clientes para su empresa de consultoría y se había vuelto más derrochador. Se compró un Mercedes nuevo hace 3 meses. Tenía sus trajes hechos a medida por un sastre personal. ¿Con qué dinero? Según recuerdo, su negocio no era particularmente exitoso. Dijo que recibió una gran bonificación de un cliente. No entré en detalles. Siempre hemos mantenido nuestras finanzas relativamente separadas, aparte de una cuenta conjunta para los gastos de la casa. Edmonia anotó algo en su cuaderno. Necesitamos comprobar sus cuentas bancarias y los registros telefónicos. Si ha estado en contacto directo con Parnell, pediré ayuda a mi madre. Tiene contactos en el sector bancario. Edmonia asintió y miró el reloj. Tengo que preparar los documentos preliminares para el tribunal. Una declaración de fraude y una solicitud de suspensión de la transacción. Tenemos que actuar con rapidez. Gracias, Ed. Marrow apretó la mano de su amiga. Sé que estás ocupado. Vamos, dijo Edmonia con un gesto de la mano. ¿Recuerdas cómo me ayudaste después del divorcio? Estaré en deuda contigo el resto de mi vida. Al salir del despacho de Edmonia, Murrow se dirigió a su casa. El espacioso piso tipo loft, situado en la última planta de un edificio histórico reformado, le resultaba extraño. Las cosas de Garrick estaban por todas partes: sus libros, su colección de discos de vinilo, los caros recuerdos de sus viajes. Se sentó ante su escritorio y abrió el cajón superior. Estaba vacío. El segundo cajón también estaba vacío. En el tercero encontró algunos recibos antiguos y tarjetas de visita. Al dar la vuelta a la pila de tarjetas de visita, Marrow se fijó en una que sobresalía del resto. Soluciones financieras offshore, confidencialidad garantizada. Sin nombre, solo un número de teléfono con un código internacional. Hizo una foto de la tarjeta y se la envió a Olivia. Siguiendo con su búsqueda, Marrow encontró una vieja caja de documentos en el armario. Entre las declaraciones de la renta y las pólizas de seguro había una carpeta etiquetada como personal. Dentro estaban los extractos de las cuentas de Garrick del año anterior. Hojeando las páginas, Marrow frunció cada vez más el ceño. Grandes retiradas de efectivo, transferencias a cuentas desconocidas, cargos cada vez mayores en la tarjeta de crédito. En los últimos 6 meses, Garrick había gastado casi $300,000, una cantidad muy superior a sus ingresos oficiales. Un hallazgo aún más inquietante fueron las cartas del banco exigiendo el reembolso de los pagos de préstamos atrasados. Según los documentos, Garrick pidió varios préstamos de gran cuantía garantizados por su participación en una empresa de consultoría. La cantidad total adeudada ascendía a unos $2 millones. Marrow sacó su teléfono y marcó el número de Bradley Hart, socio de Garrick y la única persona a la que podía llamar su amigo. «Brad, soy Marrow. Tengo que hablar contigo sobre Garrick». «Morrow». La voz de Bradley sonaba tensa. «Estaba a punto de llamarte. Tenemos un problema». «¿Qué tipo de problema?» «Garrick ha desaparecido, y con él, el dinero de 3 de nuestros mayores clientes, casi $4 millones. Se suponía que iba a ser usado para invertir en un nuevo proyecto, pero Garrick lo movió a alguna parte. Lo he descubierto esta mañana». Marrow cerró los ojos. 4 millones, más 2 millones en préstamos bancarios, y ahora otros 480 millones de la venta de su empresa. Brad, deberías saber que Garrick también vendió Blacklock Properties, sin mi conocimiento, falsificando documentos. Se hizo el silencio al otro lado de la línea,
y luego Bradley susurró en voz baja. Debería haber sabido que algo iba mal. Se había comportado de forma extraña en los últimos meses. Había estado reservado, evitando reuniones con clientes. Hablaba de nuevas oportunidades, pero nunca entraba en detalles. ¿Sabes algo de su contacto con Tobin Parnell? ¿Parnell? Bradley parecía sorprendido. No, nunca mencionó ese nombre, pero... Espera, hace unos 3 meses había quedado con un hombre en Avalon. Ya sabes, ese club privado en la Costa Dorada. Los vi juntos cuando almorzaba allí con un cliente. Garrick no lo presentó, parecía nervioso. No pensé mucho en ello en ese momento. ¿Puede describir a este hombre? Alto, pelo gris, traje caro, 45 o así. La descripción encaja con Tobin Parnell, aunque podría ser la mitad de los hombres de negocios de Chicago. Gracias, Brad, y siento que te haya arrastrado a esto. Necesito contactar con la policía, Murrow. Esto es hurto mayor. Sé que lo es. Voy a presentar un informe también. Manténgame informado si se entera de algo más. Mientras colgaba el teléfono, Merrow sintió que la ira crecía en su interior. No era solo ella. Garrick había engañado a mucha gente, incluida su única amiga. Reconstruyendo mentalmente la cronología de los últimos meses, recordó un episodio en el que no había pensado mucho. En febrero, poco antes del cumpleaños de Garrick, había ido a su despacho a dejarle un regalo. Él había llegado a casa de improviso y cuando la vio allí, reaccionó de forma inusualmente brusca. Ella lo había considerado estrés en ese momento, pero ahora, ¿qué podía esconder? Nunca lo había visto antes. Tras pensárselo un momento, probó con la combinación más obvia, la fecha de su boda. No se abrió. Probó con el cumpleaños de Garrick. Tras varios intentos fallidos, recordó lo a menudo que Garrick había mencionado la fecha de su primer gran éxito financiero, el 23 de mayo de 2018. Al teclear 230518, Merrow oyó un clic. Dentro de la caja fuerte había una memoria USB, algunos extractos bancarios y una pequeña libreta. Merrow cogió la libreta y la abrió. En la primera página había una lista de nombres y enfrente de cada uno había una lista de cantidades. Grandes cantidades. Reconoció los nombres de varios clientes de la consultora de Garrick y algunos más que no conocía. Pero un nombre hizo que su corazón latiera más rápido. TP, 48 millones, 10%. TP Tobin Parnell, 48 millones, exactamente el 10% de la venta de Blacklock Property. Parece que Garrick recibió una comisión por el trato con su empresa. Murrow insertó una memoria USB en su portátil. En él había archivos etiquetados como planos, estimación, Parnell y Plan B. Abrió la carpeta Parnell y encontró allí copias de los correos electrónicos. Correspondencia entre Garrick y Tobin Parnell, fechada en los últimos 6 meses. Estaban discutiendo los detalles del acuerdo, el costo, los términos. En un correo electrónico, Parnell escribió: «Asegúrese de que todo el papeleo se ve impecable. No puedo arriesgar mi reputación por problemas legales». La carpeta del Plan B contenía escaneados de pasaportes a nombre de Garrick Williams con la foto de Garrick, información sobre propiedades en Costa Rica y contactos de un abogado local. Un plan de reserva por si algo salía mal. Merrow hizo una copia de todos los archivos y los envió a su correo electrónico. Luego llamó a Edmonia. «Ed, tengo pruebas de la connivencia entre Garrick y Parnell. Y parece que Parnell sabía lo de los documentos falsificados». «Eso es bueno», dijo Edmonia con satisfacción en la voz. «Eso cambia las cosas. ¿Puedes enviarme copias?» «Estoy en ello». «Ah, y he encontrado pruebas de que Garrick malversó dinero de su consultora. No solo de mis activos». «Eso es un gran fraude», dijo Edmonia pensativamente. «Si traemos a las agencias federales a la investigación,
Eso nos daría más ventaja contra Parnell, terminó Murrow por ella. Si conocía los planes de Garrick, podría ser cómplice. Exactamente. Prepararé el papeleo. Después de su conversación con Edmonia, Murrow llamó a su madre. ¿Has encontrado algo útil? Sí, Olivia sonaba complacida. Mi contacto en Hacienda descubrió que Garrick tenía grandes deudas. No había pagado sus impuestos en 3 años. Y otra cosa interesante, vendió su participación en una consultora hace un mes. En silencio, sin publicidad. El comprador es una empresa offshore registrada en las Islas Caimán. Probablemente su propia empresa, conjeturó Murrow. Encontré documentos sobre un plan de respaldo, propiedades en Costa Rica e identificaciones falsas. Había pensado en todo. La voz de Olivia estaba llena de respeto. Pero cometió el error de contactar con Parnell. Mis fuentes me dicen que Parnell ya ha empezado a reorganizar la empresa. Planea vender parte de los activos para cubrir el precio de compra. Tenemos que detenerle antes de que pueda causar daños graves. Sintió Merrow una punzada de preocupación. Cada día de retraso significaba que quedaría cada vez menos del legado de su abuelo. Ya estoy trabajando en ello, la tranquilizó Olivia. He llamado a un par de concejales. Se han suspendido temporalmente todos los permisos de construcción y reforma de Blacklock Proper debido a una inspección rutinaria. Esto retrasará cualquier cambio importante que esté planeando Parnell. Gracias, mamá. Merrow sintió una oleada de gratitud. Olivia siempre sabía actuar con rapidez y eficacia. En cuanto a Garrick, continuó Olivia, me he enterado de que ha reservado un camarote en el crucero Azure Dream, que sale mañana de Barcelona. Un crucero de 2 semanas por el Mediterráneo. Probablemente para celebrar su éxito, comentó Merrow con amargura. No por mucho tiempo, dijo Olivia secamente. Ya me he puesto en contacto con la Interpol a través de mi contacto en el FBI. Están interesados en un caso de fraude internacional en el que están implicados ciudadanos estadounidenses. Murrow negó con la cabeza. Siempre vas un paso por delante, mamá. Solo utilizo las herramientas de que disponemos, querida. Poder, conexiones, influencia, es para situaciones como esta para las que las acumulamos. Terminada la conversación, Merrow volvió a estudiar los documentos encontrados en la caja fuerte de Garrick. Entre los papeles encontró el borrador de una carta dirigida a ella. Al parecer, Garrick había planeado dejarla antes de marcharse, pero había cambiado de idea. En la carta, explicaba sus acciones como una necesidad de escapar de la sombra de la familia Blacklock y empezar una vida propia. Escribió que siempre se había sentido secundario en su matrimonio, que estaba cansado de ser el señor Blacklock en lugar del señor Ames. Merrow releyó la carta varias veces. Nunca había notado que Garrick tuviera tales sentimientos. Siempre había parecido seguro de sí mismo, contento con su relación. ¿O era una máscara? ¿Estaba tan absorta en la compañía que no se había dado cuenta del creciente descontento de su marido? No, decidió. Era solo una excusa. Si Garrick realmente se sentía agraviado, podría haber hablado con ella. En lugar de eso, había pasado años planeando la traición, acumulando resentimiento y, en última instancia, robando lo que no solo le pertenecía a ella, sino también a la memoria de su abuelo. Dejando la carta a un lado, Merrow volvió al ordenador y abrió el archivo de correspondencia entre Garrick y Parnell. Estudió metódicamente cada mensaje, anotando las fechas, las cantidades mencionadas y los detalles de los acuerdos. En algún lugar debía de haber información que le ayudara a recuperar la empresa. En una de las últimas cartas, Parnell había mencionado la condición. La transferencia total del control debe producirse antes del fin de semana o se renegociará el acuerdo. Garrick respondió: todos los documentos están listos. La transferencia tendrá lugar el miércoles. Tendrás pleno control hasta el fin de semana. Merrow miró el calendario. Hoy era jueves.
A juzgar por la correspondencia, el acuerdo se había cerrado ayer y Parnell empezaba a asentarse en su papel de nuevo propietario. Quizás aún no se habían completado todas las formalidades legales. Inmediatamente llamó a Edmonia. Ed, necesito saber exactamente en qué fase se encuentra el proceso de registro del cambio de propiedad de Blacklock Proper. Es posible que aún no se hayan presentado todos los documentos en el registro civil. Lo comprobaré ahora mismo, respondió Edmonia. Si hay algún fallo, podemos usarlo. Mientras Edmonia lo comprobaba, Merrow siguió examinando el contenido del pendrive. En la carpeta Valoración, encontró documentos elaborados por un tasador independiente. Según esos documentos, el valor real de Blacklock Property era de al menos $950 millones. Garrick vendió la empresa por la mitad de su valor real. ¿Por qué Parnell haría tal trato si sabía que era fraudulento? El riesgo era enorme. La única explicación era que el precio era tan atractivo que compensaba cualquier posible problema legal. Parnell era un hombre de negocios con experiencia. Debería haberse dado cuenta de que un trato con un precio evidentemente bajo levantaría sospechas. Sonó el teléfono. Edmonia con la noticia. Merrow, tenemos una pista. El papeleo final para registrar el cambio de propiedad en realidad no se ha presentado todavía. Parnell controla la empresa operativamente, pero legalmente el proceso no está completo. Una cosa más. Revisé los términos del trato. Hay una cláusula allí sobre garantizar la pureza de la historia legal de los activos. Si resulta que los documentos han sido manipulados, Parnell puede rescindir el trato. Así que, si podemos probar que Garrick actuó fraudulentamente, Parnell se verá obligado a recuperar la empresa o entrar en una larga batalla legal de la que tiene pocas posibilidades, dadas las pruebas que encontraste de su conocimiento. Murrow sintió que la esperanza se agitaba en su interior. Podemos utilizar esto, pero tenemos que actuar con rapidez antes de que presente los papeles definitivos. Ya estoy preparando una medida cautelar para impedir que se formalice el registro, dijo Edmonia. Con las pruebas que tenemos, el juez debería concederla. Bien, y me pondré en contacto con Parnell directamente. ¿Seguro que es prudente? Había preocupación en la voz de Edmonia. Sí, quiero que sepa que no voy a caer sin luchar, y tengo pruebas suficientes para causarle serios problemas. Terminado, Murrow marcó el número de su antigua secretaria. Penélope, necesito el número directo de Tobin Parnell y concierta una cita para que le vea mañana. Merrow, no estoy segura de poder, Penélope empezó. No es una petición, Penélope. La voz de Merrow se volvió acerada. En 15 años trabajando conmigo, sabes que no pido lo imposible. Hazlo, por favor. Lo intentaré, respondió Penélope insegura. 20 minutos después, Penélope volvió a llamar con el número y la confirmación de la reunión. Mañana a las 10 de la mañana, en la sala principal de conferencias. Dije que era sobre las cuestiones jurídicas pendientes de la transferencia de activos. Gracias, Penélope. No lo olvidaré. Merrow se sentó ante su ordenador y empezó a trazar un plan de acción. La reunión de mañana con Parnell podía ser el punto de inflexión en esta historia. Tenía que prepararse a la perfección, reunir todas las pruebas, pensar bien cada argumento. Mientras reunía los documentos necesarios, encontró una vieja fotografía de ella y Garrick en una recepción benéfica para celebrar la inauguración de la nueva ala del hospital, financiada por Blacklock Property. Garrick la sujetaba por la cintura y parecían orgullosos y contentos. Parecía como si estuviera en otra vida. ¿Cuánto más desconocía del hombre con el que había vivido 8 años? ¿Qué otros secretos escondía? ¿Podría volver a confiar en alguien? La oficina de Blacklock Property tenía un aspecto muy parecido al de siempre, pero Merrow podía sentir un cambio casi físicamente perceptible en el ambiente. Las secretarias hablaban más bajo, los directivos se movían más deprisa,
como si temieran permanecer demasiado tiempo en el mismo sitio. La empresa se preparaba para una transformación bajo un nuevo liderazgo. Al dirigirse a la sala de conferencias, Merrow sintió los ojos de los empleados clavados en ella, una mezcla de simpatía y curiosidad. Los rumores se propagan con rapidez, sobre todo cuando se trata de un cambio de propiedad tan brusco. Tobin Parnell la esperaba sentado a la cabecera de un largo escritorio de madera oscura, el mismo en el que su abuelo había celebrado reuniones durante más de 30 años. Un hombre alto, de pelo prematuramente canoso y mirada tenaz, se puso en pie cuando Merrow entró en la sala. Merrow le tendió la mano para estrechársela. Debo confesar que no esperaba este encuentro. Estoy seguro de que tú tampoco. Merrow ignoró su mano y se sentó frente a él. Pero tenemos asuntos importantes que discutir. Parnell bajó la mano y volvió a su silla, manteniendo una expresión neutra en el rostro. Por supuesto, Penélope mencionó algo sobre los detalles legales de la transferencia de activos. Es un poco más serio que eso. Merrow abrió la carpeta que había traído. El trato que hicieron con mi marido se basa en documentos falsificados. El poder que Garrick utilizó nunca fue firmado por mí. Colocó una copia del poder delante de Parnell y, al lado, una muestra de su verdadera firma en los documentos notariales. Incluso un profano puede ver las diferencias, continuó. El grafólogo experto lo confirmará ante el tribunal. Parnell echó un rápido vistazo a los documentos, pero su rostro no mostró ninguna emoción. Es una acusación grave, Merrow. Sin embargo, todos los documentos han sido revisados por mis abogados y son válidos, notariados, con todos los sellos necesarios. Falsificación, la interrumpió Merrow. Y ambos sabemos que eras consciente de ello. Tengo copias de tu correspondencia con Garrick, donde habláis de la necesidad de garantizar que los documentos sean bemiswatso. Por primera vez en la reunión, Parnell pareció ligeramente preocupado. Se reclinó en su silla y estudió a Merrow con más detenimiento. Aunque lo que dices sea cierto, será difícil demostrarlo ante un tribunal. Pasarán meses, si no años, antes de que el caso llegue a juicio. En ese tiempo, la empresa estará totalmente integrada en Parnell Investments. No necesariamente. Murrow sacó otro documento. Es una orden judicial preliminar para finalizar el registro del acuerdo. El juez Harding lo ha firmado esta mañana. Mientras la investigación sigue su curso, el estatus legal de la compañía permanece en el limbo. No se puede completar la integración. Notó que Parnell apretaba la mandíbula, una reacción pequeña pero perceptible de un hombre acostumbrado a controlar una situación y que de repente se enfrentaba a un obstáculo. Además, continuó Merrow, me he puesto en contacto con el Consejo de Administración. 4 de los 7 miembros ya han expresado su preocupación por las circunstancias de la transacción. Están dispuestos a declarar que nunca hablaron conmigo de la venta de la empresa. Parnell levantó la mano, interrumpiéndola. ¿Qué quieres, Merrow? Soy un hombre de negocios, no un litigante. Si tiene una oferta, estoy dispuesto a escucharla. Murrow dejó que la pausa se prolongara antes de contestar. Cancelación del trato. Devolución total del control de la propiedad Blacklock a mí como legítimo heredero y propietario. A cambio, no presentaré cargos contra usted por complicidad en fraude y falsificación. Es una oferta radical. Parnell negó con la cabeza. Ya he invertido mucho en la reorganización. 48 millones pagados a su marido como comisión por el trato, por no hablar de los 480 millones de capital. El dinero pagado a Garrick no es mi problema, dijo Merrow con firmeza. En cuanto al capital, que yo sepa, la mayor parte de ese dinero aún no ha salido de la cuenta bloqueada. El trato no está técnicamente cerrado. Parnell se inclinó hacia adelante. Estás bien preparado, pero debes darte cuenta de que, incluso con una orden judicial preliminar, el juicio podría prolongarse.
Los costes de reputación para ambas partes serán enormes. Blacklock Property perderá clientes y socios clave debido a la incertidumbre. Reconozco los riesgos, asintió Murrow. Por eso propongo resolver el asunto sin escándalo público, sin comunicados de prensa sobre el conflicto, sin acusaciones públicas. Solo una cancelación discreta del acuerdo debido a irregularidades técnicas en el procedimiento. ¿Y qué obtengo además de ningún escándalo? Tu reputación permanece intacta. Además, Merrow hizo una pausa. Estoy dispuesto a hablar de posibilidades reales de cooperación en el futuro, tal vez una asociación en algunos de los proyectos en los que usted estaba interesado en un principio. Parnell golpeó la mesa con los dedos, reflexionando sobre la propuesta. Finalmente dijo: «Tengo que hablarlo con mis asesores. Me pondré en contacto contigo mañana». «Tienes 24 horas», se levantó Merrow. «Después iniciaré una investigación a gran escala en la que participarán todas las autoridades necesarias». Al salir de la sala de conferencias, Merrow respiró hondo. El primer paso estaba dado. Ahora tocaba actuar en otros frentes. La siguiente parada era el despacho de la directora financiera de la empresa, Harriet Gómez, con quien Merrow había trabajado durante más de 5 años. «¡Murrow!». Harriet parecía sorprendida y un poco avergonzada. «No sabía que estarías hoy en la oficina». «Es una visita no oficial», explicó Merrow. «Necesito tu ayuda, Harriet». Cerrando la puerta del despacho, explicó brevemente la situación. Documentos falsificados, transacción fraudulenta, orden de alejamiento. «Dios mío», susurró Harriet. «Siempre tuve la sensación de que algo iba mal en este trato. Llegó tan de repente y el precio estaba claramente infravalorado». «Exactamente», asintió Murrow. «Necesito saber qué transacciones financieras ha hecho Parnell desde el traspaso formal del control. ¿Hay alguna transferencia importante, algún cambio en la estructura de activos?» Harriet dudó. «Eso es información confidencial, Merrow. Técnicamente, ahora mismo no eres el jefe de la empresa. Técnicamente, el acuerdo está congelado por una orden judicial», le recordó Merrow. «Y si te preocupa tu posición, piensa en cómo quedará cuando se sepa la verdad». Harriet suspiró y se volvió hacia el ordenador. «Pero no puedo darte copias de los documentos. Solo necesito la información básica». Después de hojear varias pantallas, Harriet frunció el ceño. «Aquí hay algunas transacciones inusuales. Parnell transfirió 120 millones como pago anticipado a una cuenta en Hong Kong. El destinatario es una empresa que no conozco. Además, ha iniciado una tasación de todas las propiedades marcadas como para posible venta». «Está planeando vender los activos», murmuró Murrow. «Tenemos que movernos rápido». Dando las gracias a Harriet, se dirigió al departamento jurídico, donde se reunió con Clarence Freeman. «La orden de alejamiento ya ha entrado en vigor», le informó. «Parnell no puede finalizar el registro del acuerdo, pero sigue controlando las operaciones de la empresa». «Tenemos que limitar lo que puede hacer», dijo Merrow. «Hay una disposición en los estatutos de la empresa que establece que el Consejo de Administración debe aprobar cualquier transacción por valor de más de 50 millones. Quiero que te pongas en contacto con todos los miembros del Consejo y les expliques la situación. Convéncelos de que no firmen ningún documento sin una revisión exhaustiva». «Puedo hacerlo», asintió Freeman. «La mayoría de los miembros del Consejo trabajaron con tu abuelo. Estarán de tu parte». «Gracias, Clarence». Merrow le apretó ligeramente el hombro. «Agradezco tu apoyo». Al salir del edificio de la empresa, Merrow llamó a Edmonia. «¿Cómo van los preparativos para un posible litigio?» «Todo el papeleo está listo», contestó Edmonia. «Me he reunido con la fiscalía. Están interesados en el caso, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud del fraude. Pero aconsejan que primero intentemos resolver el asunto amistosamente. Ya he hablado con Parnell.
Le di 24 horas para pensarlo. ¿Cómo reaccionó? Cauteloso. Pero creo que se da cuenta de que está en una situación difícil. Si esto va a juicio, estará en serios problemas. Esperemos que tome la decisión correcta, dijo Edmonia. Por cierto, he recibido el informe preliminar del perito grafólogo. La firma del poder está definitivamente falsificada. Tenemos pruebas contundentes. Tras su conversación con Edmonia, Murrow se dirigió a la mansión de su madre. Olivia la esperaba en el invernadero, un luminoso anexo lleno de plantas exóticas y luz tenue. «¿Qué tal tu reunión con Parnell?», preguntó Olivia, sirviendo té en finas tazas de porcelana. «Mejor de lo que esperaba», aceptó Murrow la taza. «Es evidente que no quiere un escándalo público. Creo que aceptará mis condiciones». «No estés tan segura», advirtió Olivia. «Tobin Parnell es conocido por su dureza en los negocios. Puede que busque formas de eludir tus exigencias». «Por eso opero a varios niveles», asintió Murrow. «El Consejo de Administración, el Departamento Financiero, el equipo jurídico. Estoy creando una red de restricciones a su alrededor». «Eso es inteligente», aprobó Olivia. «Yo también tengo noticias. Me he puesto en contacto con Hacienda. Dado el tamaño de la transacción y la sospecha de fraude, han iniciado una revisión de todas las cuentas asociadas a la transacción, incluyendo las cuentas personales de Garrick». «¿Cómo lo has conseguido?». Murrow se sorprendió. «Normalmente esas comprobaciones llevan tiempo y consultas formales. Margaret Hope, la nueva directora regional de la autoridad, es una vieja amiga mía. Formamos parte juntas del Consejo Municipal de Finanzas hace 20 años. Ella entiende la importancia de responder rápidamente en situaciones como esta. ¿Esto ayudará a bloquear el acceso de Garrick al dinero?». «Al menos parte de él. La cuenta suiza está fuera de la jurisdicción de las autoridades fiscales de EE.UU, pero las transacciones pueden ser rastreadas y congeladas. Además, Garrick no ha pagado impuestos en 3 años, lo cual es un delito grave en sí mismo». Murrow miró pensativamente su taza. «Todavía no puedo comprender del todo la magnitud de su traición. 8 años de matrimonio, y todo ese tiempo». «No los 8 años», la interrumpió Olivia con suavidad. «La gente cambia, Murrow. Puede que él valorara lo que tenía al principio de vuestra relación, pero luego la ambición, los celos y la codicia se apoderaron de él». «Tal vez», asintió Murrow. «Pero eso no importa ahora. Lo único que importa es recuperar la empresa y castigar a los responsables», añadió Olivia con la misma sonrisa depredadora que Murrow había visto antes. Murrow volvió a casa por la tarde, cansada tras un día ajetreado. Se sirvió una copa de vino y se sentó en la terraza, contemplando el panorama nocturno de Chicago. Las luces de los rascacielos se reflejaban en las oscuras aguas del lago Michigan, creando la ilusión del infinito. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre de su teléfono. El nombre de Clarence Freeman apareció en la pantalla. «Murrow, tengo noticias importantes». La voz del abogado sonaba emocionada. «Me he puesto en contacto con todos los miembros de la Junta, tal como acordamos. 5 de los 7 están claramente de tu parte. Están dispuestos a bloquear cualquier trato importante que intente hacer Parnell». «Estupendo», se sintió aliviado Murrow. «¿Y los otros 2? Uno dijo que primero quería hablar contigo en persona. ¿Y el otro?». Freeman vaciló. «El otro parece que ya ha recibido una oferta de Parnell, algo relacionado con la posibilidad de dirigir una nueva división tras la reorganización». «Ya veo», Murrow frunció el ceño. «Parnell está intentando asegurarse su apoyo. ¿Quién ha recibido la oferta exactamente?». «Richard Holland». Murrow no se sorprendió. Holland siempre había estado más interesado en el beneficio personal que en el bienestar a largo plazo de la empresa. «Gracias por la información, Clarence. Mantén a la Junta informada de la situación y prepara el papeleo para una reunión de emergencia de la Junta. Puede que tengamos que convocar una en los próximos días». Tras su conversación con Freeman,
Merrow abrió su portátil y empezó a revisar los estatutos de Blacklock Property. Buscó cualquier disposición que pudiera ayudarla a fortalecer su posición. Encontró una cláusula interesante en emergencias y conflictos. En caso de disputa sobre la propiedad o el control de la empresa, el Consejo de Administración puede delegar temporalmente la gestión operativa a un comité ejecutivo hasta que se resuelva la disputa. El comité ejecutivo estaba formado por 3 personas: el presidente del consejo, el director financiero y el asesor jurídico. En la situación actual, se trataba de Martin Wells, Harriet Gómez y Clarence Freeman, personas en las que Merrow confiaba. Inmediatamente volvió a llamar a Freeman. Clarence, he encontrado una solución. Sección 14, párrafo 3 de los estatutos. El procedimiento para entregar la gestión al comité ejecutivo en caso de disputa. Efectivamente, Freeman sonó sorprendido. Había olvidado esa disposición. Se añadió en tiempos de tu abuelo, tras una disputa con accionistas minoritarios en los 90. ¿Podemos iniciar este procedimiento? En teoría, sí. Tenemos que reunir a la Junta y hacer una votación. Con 5 votos de 7, tendremos la mayoría necesaria. Háganlo, dijo Murrow con firmeza. Cuanto antes, mejor. A la mañana siguiente, Merrow recibió un mensaje de texto de Parnell pidiendo otra reunión. Acordaron reunirse en un lugar neutral, una pequeña sala de conferencias del Hotel Península. Parnell parecía menos confiado que el día anterior. Fue directo al grano. He pensado en tu propuesta, Merrow, y he consultado con mis abogados y asesores financieros. ¿Y qué decisión has tomado?, preguntó Merrow, manteniendo una expresión neutra. Estoy dispuesto a negociar las condiciones de la cancelación, dijo Parnell lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero tengo contrademandas. En primer lugar, quiero una indemnización por los gastos de reorganización ya efectuados y por los pagos anticipados a los contratistas. Son unos $30 millones. Merrow asintió. Razonable. ¿Y qué más? Quiero derechos prioritarios para participar en los 3 proyectos que inicialmente me llamaron la atención: el desarrollo del frente marítimo en la zona norte, un parque tecnológico en los suburbios occidentales y la remodelación del distrito histórico de Loop. Participo como socio, no como propietario único, aclara Merrow. Sí, una asociación en beneficio mutuo, coincidió Parnell. Y por último, confidencialidad total. Ninguna mención a fraude, documentos falsificados o mi conocimiento de ello. La versión oficial es que hemos llegado a la conclusión de que la integración de las empresas será más complicada de lo que se pensaba en un principio y hemos decidido reconsiderar el formato de la cooperación. Merrow reflexionó sobre las exigencias. Eran bastante aceptables, dadas las circunstancias. 30 millones era un pequeño precio a pagar por recuperar el control de una empresa valorada en casi $1.000 millones. Incluso podría ser rentable asociarse en algunos proyectos, dados los recursos y contactos de Parnell, y la confidencialidad convenía a ambas partes. Acepto tus condiciones, dijo, con un añadido. Quiero total transparencia sobre tu acuerdo con Garrick, todos los detalles del trato, todas las comunicaciones. Parnell dudó. Esto podría tener implicaciones legales para mí. No necesariamente, objetó Merrow. No voy a utilizar esta información contra ti si llegamos a un acuerdo. Quiero pruebas contra Garrick, no contra ti. Tras una larga pausa, Parnell asintió. Bien. Te daré toda la información sobre nuestros contactos con tu marido, pero solo después de que se hayan firmado todos los documentos de confidencialidad. Me parece justo, aceptó Merrow. Haré que mis abogados preparen los documentos necesarios para mañana. Se estrecharon la mano y Merrow sintió que la tensión de los últimos días empezaba a remitir. La primera parte de su plan se había llevado a cabo con éxito.
Recuperar el control de la empresa estaba casi asegurado. Ahora tenía que ocuparse de Garrick y del dinero obtenido ilícitamente. Al salir del hotel, llamó a su madre. Parnell ha aceptado mis condiciones. Vamos a recuperar la empresa. Nunca lo dudé, dijo Olivia con satisfacción. ¿Qué pasa con el dinero que Garrick consiguió? Estamos trabajando en ello. Parnell ha accedido a proporcionar todas las pruebas de su connivencia. Ayudará en el procesamiento de Garrick. ¿Y tus contactos en Hacienda ya han bloqueado algunos de los fondos? Sí, están trabajando en ello. Pero el proceso es más lento de lo que nos gustaría. Los bancos suizos son reacios a cooperar incluso con peticiones oficiales. Ya veo, pensó Murrow. Quizá deberíamos ir por otros canales. Voy a reunirme con Bradley Hart, el socio de Garrick. Si unimos fuerzas para recuperar los fondos robados. Es una buena idea, dijo Olivia. Cuanta más presión, mejor. Después de hablar con su madre, Murrow se puso en contacto con Edmonia para informarle de los acuerdos con Parnell y pedirle que preparara los documentos necesarios. A continuación, envió un mensaje a Bradley Hart solicitando una reunión por la tarde. El día terminaba mucho mejor de lo que había empezado. De forma lenta pero segura, Murrow estaba recuperando el control de la situación, actuando de forma tranquila y metódica, sin aspavientos ni acusaciones públicas. Era la forma en que su abuelo le había enseñado a resolver los problemas, no por la fuerza, sino con ingenio y contactos. En los negocios, como en el ajedrez, solía decir el viejo Cassius Blacklock, no gana el que hace las jugadas más ruidosas, sino el que ve todo el tablero y planifica varios pasos por delante. Merrow pensó que su abuelo habría aprobado sus acciones. Estaba defendiendo su legado de la forma más eficaz posible, sin escándalos, sin arriesgar la reputación de la empresa, pero con la firme determinación de hacerle justicia. Ahora le tocaba a ella terminar lo que había empezado, firmar el acuerdo con Parnell, recuperar el control de la empresa y tratar con Garrick. Esta última prometía ser la parte más difícil, dado que se encontraba fuera del país, disfrutando de un crucero y probablemente planeando su futuro lejos de la jurisdicción estadounidense. Pero Merrow estaba preparada para el juego largo. Si era necesario, le perseguiría durante años, utilizando todos los mecanismos legales disponibles. No por venganza, sino por principios. Nadie debía robar impunemente lo que décadas de duro trabajo habían creado. El sol del Mediterráneo proyectaba un resplandor dorado sobre la cubierta del crucero Azure Dream. Garrick Ames descansaba junto a la piscina, tomando un cóctel con una sombrilla y observando la costa de España a lo lejos. La semana en el mar había estado a la altura de sus expectativas. Un lujoso camarote con vistas panorámicas, una cocina exquisita y un personal cortés dispuesto a satisfacer todos sus deseos. ¿Otro cóctel, señor Ames? El sonriente camarero se inclinó sobre él. Sí, por favor. Garrick le tendió el vaso vacío. Y, por favor, añada más ron. Se lo merecía. Tras meses de cuidadosa planificación, tras interminables reuniones con Parnell, tras el estrés de falsificar documentos y el riesgo de ser descubierto en el último minuto, por fin podía relajarse. 480 millones de dólares en una cuenta bancaria suiza, 48 millones en comisiones, una nueva vida por delante. Todo iba según lo previsto. Garrick cogió su teléfono para hacer una foto de la pintoresca costa. Al encenderlo, vio varias llamadas perdidas y notificaciones. Frunciendo el ceño, abrió su correo electrónico. El primer mensaje era de su asesor financiero en Suiza. Póngase en contacto conmigo urgentemente. Ha habido un problema con su cuenta. El siguiente era del banco. Aviso de bloqueo temporal de la cuenta debido a la verificación de la legitimidad del origen de los fondos. La tercera, de Tobin Parnell. Ames, llámame inmediatamente. Tu mujer sabe lo de los documentos falsificados. Garrick sintió que la sangre se le salía de la cara. Esto no podía estar pasando.
No ahora, cuando estaba tan cerca del éxito. Rápidamente marcó el número de su asesor en Zúrich. Herr Weber, soy Garrick Ames. ¿Qué pasa con mi cuenta? Señor Ames, la voz de Weber sonaba tensa. Hemos recibido una petición oficial de las autoridades fiscales americanas para que examinemos una cuantiosa transferencia a su cuenta. Según el protocolo, nos vemos obligados a restringir temporalmente el acceso a los fondos hasta que se aclaren las circunstancias. Pero es mi dinero. Garrick sintió que el pánico empezaba a invadirle. Obtenido legalmente de la venta de la empresa. Tal vez, el tono de Weber siguió siendo seco y profesional, pero la solicitud contiene información sobre una posible falsificación de los documentos utilizados en la transacción. Tenemos que verificar estas alegaciones. ¿Cuánto tiempo llevará la verificación? Es difícil saberlo. En casos como este, el proceso puede durar desde unas semanas hasta unos meses. Garrick puso fin a la conversación, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Esto no formaba parte del plan. Esperaba que para cuando Murrow descubriera la falsificación y entrara en acción, él ya estaría lejos, con nuevos documentos y fuera del alcance de la justicia americana. Luego marcó el número de Parnell. Después de unos pitidos, contestó: «Holmes, ¿dónde demonios has estado?» La voz de Parnell sonaba enfadada. «Estoy de vacaciones, como acordamos». Garrick trató de hablar con calma. «¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tu mujer ha aparecido en mi puerta con pruebas de falsificación y copias de nuestra correspondencia. Amenaza con emprender acciones legales y penales si no le devuelvo la empresa». Garrick sintió que se le secaba la boca. «Pero ¿cómo? Está claro que no ha sido lo bastante cuidadoso», le interrumpió Parnell. «Ahora tengo que elegir entre perder casi $500 millones y un posible cargo de cómplice de fraude. ¿Adivina qué voy a elegir?» «Espera, podemos encontrar una solución», pensó Garrick frenéticamente. «¿Quizá algún tipo de compensación para conseguir que retire la demanda?» «Es demasiado tarde, Ames. Ya he aceptado rescindir el trato. Mi reputación vale más que eso. Y te sugiero que consigas un buen abogado. Tu mujer va en serio». La conexión se cortó y Garrick miró el teléfono con incredulidad. ¿Cómo se había enterado Murrow tan rápido? ¿Cómo había encontrado su correspondencia con Parnell? Estaba seguro de que había borrado todo rastro de ella. Rápidamente abrió la aplicación de su banco, intentando comprobar el estado de sus otras cuentas. Para su horror, descubrió que el acceso a la cuenta principal en Nueva York también estaba bloqueado. El mensaje en la pantalla decía: «Cuenta temporalmente no disponible debido a una investigación de las autoridades fiscales». Garrick se levantó de un salto de la tumbona, escupiendo el cóctel que había traído. Tenía que ponerse en contacto con su abogado de inmediato. Rápidamente marcó el número de Malcolm Pierce, que le estaba ayudando con los aspectos legales del acuerdo. «Malcolm, tenemos un problema», comenzó sin preámbulos en cuanto el abogado contestó. «Garrick estaba a punto de llamarte». La voz de Pierce sonaba sombría. «He recibido una citación de la Fiscalía Federal. Están investigando un importante caso de fraude relacionado con la venta de Blacklock Property». «¿Qué? ¿Tan rápido?» Garrick no podía creer lo que estaba oyendo. «Es imposible. Planeamos todo esto meticulosamente. Obviamente no con suficiente cuidado. Merrow actuó rápida y eficientemente. Tiene pruebas de la falsificación y ya se las ha facilitado a las autoridades. Además», hizo una pausa Pierce, «parece que encontró tu cuaderno con los detalles del trato y la comisión». «El cuaderno». Garrick cerró los ojos recordando la pequeña caja fuerte que había detrás del cuadro de su despacho. Había planeado destruir todos los documentos antes de marcharse, pero con las prisas se había olvidado de la caja fuerte. Un error estúpido e imperdonable. «¿Qué voy a hacer ahora?», se preguntó, sintiendo que el pánico aumentaba. «Sinceramente, vuelve y coopera con la investigación», dijo Pierce con firmeza. «Si sigues escondiéndote,
solo conseguirás empeorar las cosas. Y, dada la magnitud del fraude, te espera una larga condena. ¿Y si no vuelvo? ¿Y si desaparezco? ¿Con mis cuentas congeladas? ¿A dónde irías? Además, ya estás bajo vigilancia. Por lo que sé, la Interpol tiene una petición de detención contra ti. Garrick miró a su alrededor sintiéndose de repente vulnerable bajo el cielo abierto de la cubierta. Parecía que todos los pasajeros a su alrededor le estaban observando. «Te volveré a llamar», dijo y cortó la llamada. De vuelta en su camarote, Garrick cerró la puerta y se puso a pensar febrilmente. Plan B. Tenía un plan alternativo. Una propiedad en Costa Rica, nuevos documentos, la oportunidad de empezar de cero. Pero para ello necesitaba dinero, cuyo acceso estaba bloqueado. Comprobó su cartera. 5.000 euros en efectivo, 2 tarjetas de crédito que probablemente ya estaban rastreadas. Sería suficiente para un tiempo, pero no para la nueva vida que había planeado. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Bradley Hart, su socio en la consultora. «Has robado a nuestros clientes, Garrick», empezó Bradley sin preámbulos con su voz normalmente tranquila temblando de rabia. $4 millones, dinero que la gente nos había confiado para invertir. ¿Cómo pudiste? Brad, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? ¿Que robaste el dinero y huiste? ¿Que traicionaste no solo a tu esposa, sino a mí y a todos nuestros clientes? Los federales están aquí, Garrick. Están mirando todos nuestros archivos. ¿Y sabes qué? Los estoy ayudando porque quiero que recibas lo que te mereces. Garrick no pudo encontrar nada que decir. Bradley había sido su amigo durante casi 10 años, el hombre que le había ayudado a fundar su empresa de consultoría, que había creído en él cuando nadie más lo hacía. «Lo siento, Brad», soltó por fin. «Yo también», respondió Bradley con frialdad y colgó. Garrick se hundió en el borde de la cama, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo lo que había construido, una carrera, una reputación, una relación, estaba desapareciendo a un ritmo alarmante. E incluso el dinero por el que lo había arriesgado todo estaba ahora fuera de su alcance. Mientras tanto, en Chicago, Merrow estaba sentado en la sala de conferencias del bufete de Edmonia, revisando el papeleo para la cancelación del trato con Parnell. «Se han acordado todos los términos», dijo Edmonia, señalando las cláusulas clave del acuerdo. «Parnell devuelve el control de la empresa a cambio de una indemnización de 30 millones y la participación en los 3 proyectos de los que hemos hablado. Confidencialidad total por ambas partes». «¿Y la información sobre Garrick?», preguntó Merrow. «Nos ha proporcionado todos los datos, como prometió». Edmonia le entregó un pendrive. Toda su correspondencia, detalles de sus reuniones, acuerdos financieros. Más que suficiente para procesarlo. Merrow asintió. «Estupendo. ¿Cuándo podremos firmar el acuerdo?» «Parnell está esperando en la sala de conferencias de al lado. Si estás preparado, podemos hacerlo ahora mismo». Merrow se lo pensó un momento y luego asintió con decisión. «Estoy listo». 1 hora más tarde, todos los documentos estaban firmados. Merrow volvía a ser el propietario de Blacklock Property. Parnell, aunque descontento con el desenlace de la situación, parecía satisfecho de que se hubiera evitado un escándalo público. «Eres un rival duro, Merrow», dijo, estrechándole la mano tras la firma. «Te subestimé». «Mi marido también», respondió ella secamente. Hablando de él, Parnell bajó la voz. «Me puse en contacto con él esta mañana. Está aterrorizado. Todas sus cuentas están congeladas, incluida aquella a la que transferí el dinero para la empresa». «Bien», asintió Merrow. «Ese dinero nunca le perteneció». «Podría intentar escapar», advirtió Parnell. «Un hombre así siempre tiene un plan de contingencia». «Lo tenemos cubierto», respondió Merrow con calma. De vuelta a la oficina de su nueva empresa, Merrow convocó una reunión de emergencia del equipo directivo. Todos los directivos clave estaban reunidos en la espaciosa sala de conferencias.
muchos de los cuales parecían desconcertados y preocupados por los recientes acontecimientos. Como ya habrán oído, comenzó Murrow mirando alrededor de la sala, la venta de Blacklock Property al señor Parnell ha sido cancelada. Vuelvo a ser el propietario de pleno derecho de la empresa. Se oyó un murmullo y algunos de los directivos intercambiaron miradas de sorpresa. Las razones de la cancelación del trato son confidenciales y les pido que se abstengan de especular sobre el tema. Lo único que importa es que sigamos trabajando en equipo, conservando todos los proyectos y compromisos con clientes y socios. Harriet Gómez, directora financiera, levantó la mano. Merrow, en los últimos días el señor Parnell ha iniciado varios cambios en la estructura de la empresa. Se han suspendido algunos contratos y se ha iniciado una valoración de activos para su posible venta. ¿Cómo abordamos estos procesos? Cualquier cambio iniciado sin mi aprobación directa debe ser revisado inmediatamente, dijo Merrow con firmeza. Clarence se volvió hacia Freeman. Prepara una justificación legal para anular estas decisiones. Harriet, realiza una auditoría completa de todas las transacciones financieras de la última semana. Quiero una imagen completa de lo que ha ocurrido en mi ausencia. La reunión se prolongó durante otra hora. Murrow recuperó metódicamente el control de todos los aspectos de la empresa, dando instrucciones claras y respondiendo a las preguntas de los empleados. Cuando el último directivo abandonó la sala, se quedó a solas con Clarence Freeman. «Impresionante», dijo con una sonrisa. «Tu abuelo estaría orgulloso de ti. Recuperar la empresa en cuestión de días, sin un escándalo público, es un golpe maestro». «Tuve buena ayuda», replicó Merrow. «Gracias por permanecer a mi lado, Clarence. He servido a esta empresa durante 30 años», dijo Freeman con gravedad. «Y siempre seré fiel a los principios establecidos por Cassius Blacklock, como lo será la mayoría de la gente de aquí». Tras la reunión, Merrow llamó a su madre. «Lo hemos conseguido, mamá. El acuerdo está firmado. La empresa vuelve a ser nuestra. Sabía que podías hacerlo». Olivia sonaba orgullosa. «¿Qué pasa con Garrick?» «Sus cuentas están congeladas. Según Parnell, está en pánico. Edmonia entregó todas las pruebas a la Fiscalía Federal y están preparando una orden de arresto». «Bien», dijo Olivia. «Por cierto, mi amigo de la Interpol me ha dicho que su marido acaba de reservar un vuelo de Barcelona a San José. Parece que ha decidido utilizar su plan alternativo y huir a Costa Rica». «Nos lo esperábamos», respondió Merrow con calma. «¿Se han tomado las medidas necesarias?» «Sí, la Interpol ya ha recibido toda la documentación. En cuanto aparezca en el aeropuerto de Barcelona, será detenido». Merrow sintió una extraña calma. No alegría, no regodeo, solo satisfacción de que se haría justicia. Garrick, mientras tanto, recogía frenéticamente su camarote. El transatlántico debía atracar en Barcelona dentro de 2 horas y él ya tenía un plan. Reservó un vuelo a San José, la capital de Costa Rica, a través de un servicio en línea. Tenía los contactos de alguien que podía ayudarle con los nuevos trámites. Si llegaba a Costa Rica, podría perderse y empezar de nuevo. Los 5.000 euros que tenía deberían bastarle para la primera vez, y luego encontraría la forma de acceder a sus fondos congelados. Siempre había tenido talento para encontrar lagunas en el sistema. El teléfono volvió a sonar. Esta vez el número era desconocido. Garrick dudó, pero luego contestó. «¿Hola?» «Garrick». La voz de Merrow sonaba tranquila y serena, muy distinta a la reacción emocional que él esperaba. «Creo que tenemos que hablar». «Merrow», intentó sonar seguro. «Sé que estás enfadado, pero puedo explicártelo». «¿Puede?» Podía oír el ligero escepticismo en su voz. «¿Cómo explicas la falsificación de mi firma? ¿O robar $4 millones de los clientes de tu bufete? ¿O la connivencia con Parnell para vender la empresa por la mitad de su valor?» Garrick sintió que le brotaba un sudor frío de la frente. «Ia»,
Me encontraba en una situación financiera difícil. Cometí una estupidez, pero podemos solucionarlo entre nosotros sin involucrar a las autoridades. Es demasiado tarde, dijo Merrow con calma. La Fiscalía Federal ya está en el caso. Tus cuentas están congeladas y sé de tu plan de huir a Costa Rica. ¿Cómo? Garrick vaciló, dándose cuenta de que se estaba delatando. Encontré todos los documentos en tu caja fuerte, detrás del cuadro, explicó Merrow, incluidos pasaportes falsos e información sobre propiedades en Costa Rica. Tengo que decir que has pensado en todo, en casi todo. Garrick se sentó en el borde de la cama, sintiendo cómo se desmoronaban los últimos vestigios de su plan. ¿Qué quieres? Quiero que vuelvas y respondas por tus actos, dijo Merrow con sencillez. Es la única forma de compensar de alguna manera lo que has hecho. Y si no lo hago, entonces te detendrán en Barcelona. La Interpol ya tiene toda la documentación que necesita. No llegarás a Costa Rica, Garrick. Permaneció en silencio, dándose cuenta de lo desesperado de su situación. Todas las opciones habían desaparecido. Todas las vías de escape estaban cortadas. La elección es tuya, continuó Merrow. Pero si regresas voluntariamente y cooperas con la investigación, puede que se atenúe tu condena. Tras una larga pausa, Garrick habló por fin. Volveré en el próximo vuelo. Una sabia decisión. No había triunfo en la voz de Merrow, solo preocupación profesional. Se lo comunicaré a tu abogado. Se reunirá con usted en el aeropuerto. Garrick permaneció sentado largo rato con la mirada perdida. Todo por lo que había luchado, todo lo que había arriesgado, se había ido. En lugar de una nueva y lujosa vida, se enfrentaría a un juicio, tal vez a una pena de prisión, y probablemente a la destrucción total de su carrera y su reputación. En ese momento, por primera vez, se dio cuenta de la magnitud de su error, no solo profesional o legalmente, sino como ser humano. Había traicionado a todos los que creían en él, su mujer, su socio, sus clientes. ¿Y por qué? Por un dinero que nunca conseguiría. El transatlántico se acercaba lentamente al puerto de Barcelona. Garrick se levantó, hizo las maletas y se preparó para desembarcar. Sabía que su viaje había terminado. Era hora de regresar y afrontar las consecuencias de sus actos. El aeropuerto internacional O'Hare recibió a Garrick Ames en una fría mañana de Chicago. Una fina lluvia convertía la ciudad en un borrón grisáceo fuera de las ventanas de la terminal. El vuelo de 8 horas desde Barcelona había sido duro para él. Sin dormir, sin descansar, solo interminables diálogos internos e intentos de imaginar lo que le esperaba a continuación. Malcolm Pierce, un hombre alto de barba cuidada y mirada atenta, se reunió con él en la zona de llegadas. Su abogado parecía más serio de lo habitual. «Me alegro de que hayas tomado la decisión correcta», dijo Malcolm en lugar de saludarle. ¿Tenía elección? Garrick sonrió con amargura. «Siempre hay elección», dijo el abogado con calma. «Y no elegiste la peor opción. Tu regreso voluntario será respetado». Caminaban hacia la salida de la terminal cuando Garrick se fijó en 2 hombres trajeados que se dirigían hacia ellos. Su paso decidido y sus rostros serios no dejaban lugar a dudas sobre su profesión. «¿Señor Ames?», preguntó uno de ellos mostrando su identificación. «Agente especial Morrison, FBI. Este es el agente Clark. Necesitamos que venga con nosotros». «Soy su abogado», intervino Malcolm. «¿Tienen una orden de detención?» «Sí». El agente Morrison sacó un documento doblado. «El señor Ames está acusado de gran fraude, falsificación y malversación». Garrick sintió que el corazón le daba un vuelco. Aunque había estado preparado para semejante giro, la realidad era mucho más dura de lo que había imaginado. «¿Podría hablar con el cliente en privado?», preguntó Malcolm. «Tiene 2 minutos», asintió el agente Morrison. Cuando los agentes se hubieron alejado unos pasos, Malcolm se volvió hacia Garrick. «Escucha con atención.
No digas nada sin que yo esté presente. Nada. Estaré presente en todos los interrogatorios. Cooperaremos con la investigación, pero solo bajo nuestras condiciones. ¿Y Murrow? Garrick preguntó. ¿Sabe que me van a detener? Claro que lo sabe. Malcolm apretó los labios. Pero técnicamente la detención no la inició ella, sino la Fiscalía Federal, basándose en las declaraciones de tus socios y clientes. Merrow prefiere permanecer en la sombra de este proceso. Esa misma tarde, tras un largo interrogatorio y procedimientos formales, Garrick fue acusado formalmente. Gracias a los esfuerzos de Malcolm y a una fianza de $1 millón aportada por la familia de Garrick tras una llamada desesperada a sus padres, quedó en libertad a la espera de juicio con el compromiso de no salir de la ciudad y de presentarse periódicamente ante un agente de libertad condicional. Malcolm le llevó a un pequeño hotel a las afueras de la ciudad, no al nivel de comodidad al que Garrick estaba acostumbrado, pero lo suficientemente decente como para capear los primeros días de la crisis. Tu piso ha sido precintado por la investigación, explicó el abogado. Todas tus cuentas y bienes han sido congelados. Tendrás que vivir de lo que te proporcionen tus padres. ¿Cuánto durará eso? Garrick se hundió en el borde de la cama completamente agotado. Meses, quizá años, respondió Malcolm con sinceridad. En estos asuntos no hay soluciones rápidas, pero tengo noticias que podrían cambiar la situación. Garrick lo miró interrogante. Merrow quiere reunirse contigo mañana, a solas. ¿A solas? Garrick sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Quiero decir que ya tiene todo lo que quiere. La empresa, las pruebas contra mí. No lo sé. Malcolm negó con la cabeza. Pero si yo fuera tú, estaría de acuerdo. En tu posición vale la pena considerar cualquier oportunidad de negociar. Al día siguiente, vestido con el único traje decente que se había comprado el día anterior, Garrick entró en la sala de conferencias de Campbell, Thornton y Asociados. Allí ya le esperaba Merrow, impecablemente vestida, tranquila, con una expresión ilegible en el rostro. «Siéntese», dijo, señalando la silla de enfrente. Garrick se sentó, sintiéndose incómodo bajo su mirada directa. «Gracias por aceptar reunirnos», comenzó. «Vayamos al grano», lo interrumpió Merrow. «Tengo una agenda muy apretada y no quiero perder el tiempo con cháchara». Garrick asintió, apretando los labios. «Te ofrezco un trato», continuó Merrow. «Firmas el acuerdo de divorcio según mis condiciones. Devuelves todo el producto de la venta de la empresa, incluida la comisión de Parnell, y admites públicamente la falsificación». «¿Qué obtengo yo a cambio?», preguntó Garrick con cautela. «No testificaré contra usted ante el tribunal y no exigiré la pena máxima. De hecho, informaré a la Fiscalía de que me parece suficiente una restitución económica sin pena de cárcel». Garrick enarcó las cejas, sorprendido. «¿Y crees que eso bastará para evitar la cárcel?». «Mi palabra tiene peso», dijo Merrow con calma, «sobre todo en asuntos que conciernen a mi propia empresa. Si yo, como principal perjudicado, no presiono para que me encarcelen, es probable que la Fiscalía acepte un acuerdo con libertad condicional y una multa. ¿Y mis clientes? ¿Bradley?». Garrick frunció el ceño. «Ellos también han resultado heridos». «También hablaré con ellos», asintió Murrow. «Si aceptas devolver todos los fondos robados y disculparte públicamente, creo que preferirán recuperar su dinero antes que verte entre rejas». Garrick se lo pensó un momento. La oferta era inesperadamente generosa, dadas las circunstancias. Esperaba que Merrow buscara el castigo más severo posible. «¿Por qué haces esto?», preguntó al fin. «¿Después de todo lo que he hecho?». Merrow lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. «No por compasión ni por sentimientos residuales, si eso es lo que esperas. Lo hago porque un juicio público con un gran escándalo y detalles sórdidos no es bueno para nadie, ni a mí, ni a la empresa, ni siquiera a ti. Prefiero manejar las cosas con discreción y eficacia».
Como tu abuelo, dijo Garrick. Algo brilló en los ojos de Merrow, tal vez la sorpresa de que recordara sus historias sobre su abuelo. Sí, asintió ella. Cassius siempre había dicho que la verdadera fuerza provenía de la capacidad de resolver los conflictos en silencio. Las batallas ruidosas eran el dominio de los débiles. Garrick se dio cuenta de que esa era probablemente la mejor oferta que podía esperar en su posición. Sin el apoyo de Merrow, se enfrentaba a una grave pena de prisión, de hasta 20 años por gran fraude. Lo haré, dijo, pero no tengo acceso a las cuentas. Están todas congeladas. Lo sé, asintió Murrow. Mis abogados ya están trabajando en ello. Si firmas un acuerdo de reembolso voluntario, podemos iniciar los trámites de descongelación para una transferencia selectiva. Sacó varios documentos de una carpeta y los puso delante de Garrick. Léalos. Tu abogado ya ha visto estos documentos y los ha aprobado. Garrick hojeó los documentos. Las condiciones del divorcio eran duras pero justas. No recibía nada de los bienes adquiridos conjuntamente, renunciaba a cualquier reclamación sobre los activos de Merrow y la empresa, y asumía todas las deudas contraídas durante el matrimonio. El segundo documento trataba de la devolución del producto de la venta de la empresa, con un plan de pagos detallado y un mecanismo de supervisión. Lo firmaré, dijo suspirando. De todos modos, no tengo elección. Siempre hay elección, repitió Murrow la frase de su abogado. Puedes negarte y luchar en los tribunales, pero entonces lucharé contra ti con todo el rigor que pueda reunir. Garrick cogió un bolígrafo y firmó todos los papeles. Merrow comprobó cuidadosamente cada firma. Luego recogió los papeles y los guardó en una carpeta. ¿Y ahora qué?, preguntó Garrick, sintiendo un extraño vacío en su interior. Ahora voy a hablar con la fiscalía y con tus clientes, dijo Merrow poniéndose en pie. Y tendrás que hacer una declaración pública. Edmonia preparará el texto. Nada despectivo, solo un reconocimiento de la falsificación y una disculpa a todos los afectados. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. Garrick, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, levantó la vista. ¿Por qué? Había emoción en su voz por primera vez en toda la reunión. Entiendo las dificultades financieras, las deudas, el deseo de hacerse rico rápidamente. Pero ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué no podías pedir ayuda o conseguir un divorcio honesto? Garrick guardó silencio durante largo rato, ordenando sus ideas. Era una pregunta que se había hecho muchas veces en los últimos días. Orgullo, supongo, dijo al fin. No podía confesarte mis problemas económicos. No podía admitir que había fracasado como hombre de negocios. Todos estos años contigo. Siempre me he sentido a tu sombra. Merrow Blacklock, heredera del imperio, y a su lado solo Garrick Ames, su marido. Quería demostrar que podía hacerlo por mi cuenta. Se detuvo, dándose cuenta de lo absurdo de sus excusas. Pero no importa. Cometí un error y estoy dispuesto a responder por él. Merrow lo miró durante unos segundos y luego asintió. Gracias por tu sincera respuesta. Adiós, Garrick. Se marchó, dejándolo solo en la sala de conferencias vacía. Las semanas siguientes pasaron como un borrón para Garrick. Una declaración pública, negociaciones con la fiscalía, reuniones con clientes enfadados de su bufete. Gracias a la influencia de Merrow y su madre, consiguió evitar la cárcel. En su lugar, recibió 5 años de libertad condicional, una cuantiosa multa y la obligación de devolver todos los fondos obtenidos ilegalmente. Bradley Hart, su antiguo socio, aceptó no enfrentarse a otros cargos a condición de que restituyera íntegramente a los clientes del bufete. Su larga amistad quedó irremediablemente dañada, pero al menos Garrick no recibió otra demanda. El divorcio finalizó de forma rápida y discreta. Merrow se había mantenido al margen del proceso, dejando toda la autoridad a sus abogados. Garrick no la culpaba,
Lo había estropeado todo entre ellos. 6 meses más tarde, mientras empaquetaba las pocas pertenencias personales que le quedaban, Garrick abandonó Chicago. Una ciudad que antes parecía llena de oportunidades, ahora solo se asociaba con el fracaso y la desgracia. Su reputación en los círculos empresariales estaba destruida. Las puertas de todas las empresas decentes cerradas. Nadie quería hacer negocios con un hombre que había engañado a su propia mujer y robado el dinero de sus clientes. Se dirigía a Phoenix, Arizona, una ciudad lo bastante alejada de Chicago para empezar de nuevo. Contaba con un modesto capital inicial proporcionado por sus padres y una carta de recomendación de un lejano conocido de su padre, propietario de una pequeña empresa inmobiliaria en Phoenix. No era el futuro que había soñado, pero era mejor que nada. El día que se marchó, encontró en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una breve nota escrita con la familiar y pulcra letra de Murrow. «Espero que encuentres lo que buscas. M». No era un reproche ni un deseo de buena suerte, solo una constatación. Garrick miró la nota durante un largo momento, luego la dobló cuidadosamente y la guardó en su cartera. Era un extraño recuerdo de lo que había perdido y al mismo tiempo un símbolo de la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras tanto, en Chicago, la vida de Murrow había vuelto a la normalidad, aunque con algunos cambios. Blacklock Proper no solo se recuperó de un breve periodo de incertidumbre, sino que se hizo más fuerte. Merrow inició varios proyectos nuevos, incluidos los que implicaban a Tobin Parnell como socio menor, una alianza inesperada que resultó beneficiosa para ambas partes. Se redecoró el despacho de Murrow en la última planta del edificio principal de la empresa. Se deshizo de todo lo que le recordaba a Garrick y creó un espacio que reflejaba únicamente su propio gusto y estilo de trabajo. Un retrato de su abuelo, Cassius Blacklock, colgaba ahora de la pared, un recordatorio silencioso de los principios que ella se esforzaba por seguir. Un día de primavera, cuando Chicago por fin se había librado del frío invernal, Olivia Blacklock fue a visitar a su hija al despacho. «Tienes buen aspecto», dijo, estudiando a Merrow con ojo atento. «Más tranquila que antes». «Me siento más tranquila», admitió Merrow. «Quizás sea extraño, pero después de todo lo que ha pasado, tengo más confianza en mí misma y en mis decisiones». «No es raro», Olivia negó con la cabeza. «Las dificultades nos rompen o nos hacen más fuertes. Tú elegiste el segundo camino». Se acercaron a la ventana panorámica que daba a la ciudad y al lago Michigan, reluciente a la luz del sol. «Por cierto, he oído que Garrick se ha ido a Arizona», dijo Olivia despreocupadamente. «Sí, lo sé», asintió Murrow. «¿No estás enfadada con él?», preguntó su madre con curiosidad. «No, ya no. La ira requiere demasiada energía y tengo cosas mejores que hacer. Prefiero pensar que fue una lección valiosa, cara, pero valiosa». «¿Y qué lección aprendiste?». Olivia miró a su hija con atención. «Que la confianza hay que ganársela, no darla a ciegas», dijo despacio. «Que a veces hay que escuchar al subconsciente, que puede detectar señales de alarma antes de que estemos preparados para reconocerlas, y que el abuelo tenía razón cuando decía que la verdadera fuerza consiste en resolver los problemas con calma y eficacia». Olivia sonrió con visible aprobación. «Cassius estaría orgulloso de ti. Has manejado esta crisis exactamente como él te enseñó, con dignidad y determinación, pero sin armar un escándalo». «Hice lo que tenía que hacer», se encogió de hombros Merrow. «Proteger la empresa, recuperar lo que nos pertenecía y seguir adelante». «¿Y ahora qué?», preguntó Olivia. «¿Qué planes tienes para el futuro?». Murrow miró los planos de un nuevo proyecto que tenía sobre la mesa, un complejo ecológico a gran escala en la orilla norte del lago, que iba a ser la empresa más ambiciosa de Blacklock Property en los últimos años. «Ahora no solo quiero conservar el legado de mi abuelo, quiero mejorarlo», dijo con confianza.
crear algo que quede y que realmente beneficie a la ciudad, algo de lo que todos podamos sentirnos orgullosos. Olivia apoyó la mano en el hombro de su hija. Esto es exactamente lo que Cassius siempre quiso para ti. No solo una heredera, sino una sucesora para su causa. Y puedo ver que no se equivocó en su elección. Estaban junto a la ventana, contemplando la ciudad que la familia Blacklock había ayudado a construir durante 3 generaciones. Merrow sintió una extraña paz. Había sufrido una traición y casi lo había perdido todo, pero había salido de la prueba no destrozada, sino más fuerte y segura de sí misma. Tenía un futuro por delante, no el que había imaginado hacía un año, pero tal vez incluso mejor. Un futuro que construiría a su manera, aprovechando las lecciones del pasado, pero sin dejar que definieran su camino. Y en algún lugar lejano, en la soleada Arizona, Garrick Ames también empezaba un nuevo capítulo de su vida, con un montón de errores a sus espaldas, pero también con la oportunidad de redimirlos algún día. Puede que nunca alcanzara las cotas con las que soñaba, pero tenía la oportunidad de ser mejor que el hombre que abandonó Chicago con la reputación arruinada y los sueños rotos. Y así se cerró el círculo de las historias, no con una sonora venganza, sino con las silenciosas pero inexorables consecuencias con las que todos tuvieron que vivir a continuación.